Vamos a pasar a lo que es la palabra del Señor. ¿Cuántas veces he predicado o cuántas veces hemos escuchado de predicaciones, hermanos, que los cristianos fieles no podemos detenernos? Que no podemos detenernos nunca en nuestro caminar. Nuestra vida, cuando nosotros conocemos de Dios, nosotros debemos esforzarnos. Si usted es un cristiano fiel, usted jamás se debe detener en un nivel. Su propósito, su condición es siempre avanzar día y día, más y más, para el engrandecimiento del reino de nuestro Señor. El Señor no nos llamó solamente para venir y sentarnos a estas bancas. El Señor nos ha llamado, no nos sacó de las tinieblas para que viniéramos y nos sentáramos y que escucháramos solamente la predicación y saliéramos absolutamente igual. El Señor nos llamó con un propósito para que nosotros sigamos avanzando, que nosotros sigamos caminando hacia adelante y vayamos pasando al siguiente nivel. Los boxeadores, hermanos, cuando una persona es boxeador, empieza en los caminos del boxeo, empieza en los medios, en los plumas, el peso más bajito, y ya va escalando, y luego que llega ligero, súper ligero, y va escalando. Hermanos, el Señor nos ha llamado a que nosotros vayamos más allá de los niveles, que no nos mantengamos siempre en el peso pluma, o en el medio pluma. Hay un peso que se llama medio pluma, en el más bajito, no sé en qué empieza. Pero el Señor nos ha llamado con un propósito a cada uno de nosotros para que continuemos caminando. En otras palabras, hermanos, no podemos permitir que el enemigo nos detenga de avanzar hacia nuestra meta, la cual debe y siempre tiene que ser conducir una vida que agrade a Dios en todo momento. Una vida que vaya de acuerdo a la voluntad de Dios. Una vida que de acuerdo a la voluntad de Dios que nos ha llamado, que nosotros empecemos a caminar como Dios quiere que caminemos cada uno de nosotros. Esto no significa, hermanos, y de verdad quiero explicarlo bien, esto no significa que no atravesaremos por pruebas o por momentos difíciles. Ya que, como he predicado en numerosas otras ocasiones, ninguno de nosotros somos exentos a los ataques del enemigo. Y la realidad es que con frecuencia, hermanos, estos ataques nos conducen al desánimo, y desánimo en todo momento causará que nos retiremos del campo de batalla. En otras palabras, le cederemos territorio al enemigo, y esto es algo que nunca podemos hacer. Hermano, usted nunca debe de cederle territorio al enemigo. La misma palabra de nuestro Señor nos dice: ni deis lugar al diablo. Hace meses atrás, años atrás, yo prediqué que no le demos ventaja al enemigo en ningún momento, que nosotros debemos de pelear la batalla día con día con las mejores armas que tenemos. Y la mejor arma que tenemos para pelear esa batalla, hermanos, es la oración, es la fe, es la palabra de Dios. La razón por la que el cristiano fiel, hermano, nunca debe cederle terreno al enemigo es porque de hacer esto, entonces no estaremos nosotros cumpliendo con el propósito de Dios. Hermanos, cuando una persona se aleja de los caminos de Dios, le cedemos terreno al enemigo, le cedemos terreno a Satanás, y no completamos la obra de nuestro Señor. No completamos nosotros, o no finalizamos, hermanos, lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. El Señor tiene un propósito para nuestra vida. Pero si nosotros damos o cedemos el terreno, o le damos el campo abierto a Satanás, Satanás nos va a destruir, porque la palabra del Señor nos lo dice claramente, que Él ha venido para matar, para hurtar y para destruir. Si usted le está cediendo terreno a Satanás, hermano, Satanás lo va a destruir, lo va a matar, porque Él es homicida, y homicida desde el principio, dice la palabra del Señor. Entonces, hermanos, nosotros como hijos de Dios, como verdaderos cristianos fieles, nosotros debemos de mantenernos firmes en todo momento. La realidad es que la respuesta a esta pregunta, hermanos, es bastante simple. De la manera que nosotros podemos mantenernos firmes
en todo momento, es recordando nuestra convicción, es recordando que nuestra fe no está fundada en un mito, que nuestra fe no está fundada en una leyenda, o que nuestra fe está fundada en alguna política humana. Nuestra fe está fundada en la palabra de Dios, y sobre el nombre que es sobre todo nombre, nuestra fe está fundada en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿En qué está fundada su vida, hermano? Muchas de las veces nosotros, la semana pasada yo les decía, o el miércoles pasado yo les decía, hermanos, muchas de las veces los cristianos o la gente quiere buscar su gozo, busca su felicidad, pero la busca absolutamente mal. Muchas de las veces el drogadicto busca su gozo en las drogas, el alcohólico busca su gozo en el alcohol, una persona que es adúltera busca su gozo en adulterar, en hacerle infiel a su esposo o a su esposa. Nosotros como hijos de Dios, nuestro gozo se completa cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Y eso depende, hermano, cuando nosotros de verdad aceptamos a Cristo en nuestro corazón, Él nos basta para todas las situaciones, para todas las cosas. Con Cristo Jesús somos más que vencedores. Amén. Pero desdichadamente, hermanos, existen muchas personas, e incluso cristianos, e incluso de nuestra congregación, incluso hermanos, hermanas que se encuentran el día de hoy aquí, que no tienen una convicción sólida acerca de su fe. Es decir, no han edificado su vida completamente sobre Cristo. Muchos de nosotros, hermanos, cuando vemos que el pastor falla, cuando el líder falla, nosotros no queremos regresar ya a la iglesia, no queremos regresar nosotros ya a la congregación, porque el líder en el que nosotros fundamos, en el líder que nosotros pusimos la mirada, nos falló. Por eso hoy en día existen numerosas personas que supuestamente eran cristianos y estaban en una congregación y alababan a Dios, y se han alejado de Dios porque pusieron la mirada en una persona, en un ser humano que les va a fallar, al igual que yo también les voy a fallar. Pero si usted pone su mirada en Cristo, el consumador de la fe, Él jamás les va a fallar. Amén. Así que para ayudar, hermanos, todos aquellos a edificar sobre la roca de nuestra salvación, hoy deseo que estudiemos acerca de la fundación del templo que le hemos construido a nuestro Señor. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cómo es que tú, que yo estamos edificando el templo de nuestro Señor? ¿Cómo es que usted y yo estamos edificando en nuestro hogar? ¿Cómo es que nosotros estamos construyendo nuestro hogar? ¿Cómo es que nosotros estamos edificando a nuestros hijos? ¿Cómo es que nosotros estamos edificando nuestra casa, nuestro vecindario, nuestro trabajo? ¿Cómo es que nosotros estamos edificando verdaderamente como hijos de Dios? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos edificando? ¿Dónde estamos poniendo nuestro fundamento? Vamos a la palabra del Señor en Mateo 7. Le pido que se ponga de pie cuando usted lo encuentre. Mateo 7, 24. Mateo 7, 24. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace,
Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Que Dios bendiga su santa palabra. Amantísimo Padre Señor, vengo delante de ti, Padre Santo, para que seas tú, Señor, tomando el control de mis labios. Que seas tú, Padre Santo, el que tome el control, que tome la posición, Señor, de cada uno de tus siervos, Padre, de los que se encuentran aquí presentes, Señor. Que seas tú, Padre, abriendo su corazón, que abra su entendimiento, Padre, para esa palabra, Señor, que tú traes el día de hoy para cada uno de nosotros, Señor, sea penetrada hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y que podamos ponerla en práctica, Señor, que podamos confiar, Padre Santo, plenamente, que debemos de edificar en ti, Señor, que tú eres la roca. Que debemos, Señor, caminar contigo, que debemos, Señor, ir de tu mano, Padre Santo. Señor, que no salga ninguna palabra mía, Padre. Palabras mías destruyen, lastiman. Padre Santo, palabras mías no sirven para nada, Señor. Pero tu palabra, Señor, es la que purifica. Tu palabra, Señor, es la que transforma. Tu palabra, Señor, es la que nos exhorta. Tu palabra, Señor, es la que nos edifica, Señor. Tu palabra, Padre Santo, es la que nos consuela, la que nos da ese gozo, la que nos da, Señor, lo que nosotros necesitamos, Padre. Señor, en tus manos estamos. Glorifícate tú, Señor. Que nosotros menguemos, pero que tú crezcas, porque lo hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. A pesar, hermanos, de que todos los que estamos aquí presentes no somos arquitectos o no somos albañiles como nuestro hermano Delfino, no somos carpinteros. Muchos de nosotros no somos carpinteros. Miguelito es carpintero. O muchos de nosotros no trabajamos en la construcción, o muchos trabajamos en la construcción. Toda persona que está aquí presente, hermanas, jóvenes, todos los que estamos aquí presentes, hermanos, somos responsables de edificar una estructura. La razón por la que les digo esto, que a pesar de que nosotros no somos albañiles, no somos carpinteros o no trabajamos en la construcción, nosotros somos responsables de edificar una estructura, hermanos, porque nuestra vida es una obra de construcción. Nuestra vida es una obra de construcción constante, hermanos, y dependiendo de cómo edifiquemos, determina nuestro futuro. Además, no podemos ignorar la realidad de que al aceptar nosotros a Cristo como nuestro Rey Salvador, ahora somos nosotros morada del Espíritu Santo. Cristo vive en ti. Una persona que ha aceptado a Cristo, Cristo vive en ti. Cristo pasa y mora dentro de ti, porque dice la palabra del Señor así: pero así que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Tú eres templo del Dios viviente. Para que entiendan bien, hermano, lo que les estoy diciendo, a dónde los quiero llevar, fijémonos bien cómo dice Efesios 2. Vayamos a Efesios 2. Efesios 2:19. Efesios 2:19 dice la palabra del Señor así: así que ya no sois, así dice su Biblia, hermanos, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, nosotros debemos de despertar el día de hoy. Nosotros debemos de despertar y ponernos en las manos del Señor, que nosotros somos morada del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Nosotros no debemos de dormir más, hermano. También dice la palabra de Dios: con Cristo estoy juntamente crucificado. Hermanos, nosotros debemos de entender, o
¿Cómo es que podemos apreciar? Todo cristiano fiel ahora es morada del Espíritu Santo, y esto es una grandiosa bendición para cada uno de nosotros. Pero para retener esta gran bendición, hermanos, nosotros debemos y tenemos que constantemente examinar la fundación y la construcción de esta morada, para que el Señor siga permaneciendo en nosotros, para que el Señor siga morando en nosotros. Nosotros debemos de perfeccionar, de examinar, de ver la construcción que estamos haciendo a nuestro Dios viviente, hermanos. Cuando nosotros que somos, que yo que soy de México, aquí tenemos personas de El Salvador, de Cuba, de Guatemala, gloria a Dios, hermanos. Pero cuando nosotros hacemos nuestro hogar aquí mismo, hoy en día se ha visto mucha remodelación de casa, aquí en Colorado. Cuando uno tiene su casa allá en México y se viene, o en su país, y se viene para este país, cuando regresa, usted tiene que volver a edificar esa casa, porque esa casa ya no es segura. Al paso del tiempo, usted día con día debe de ir, como decimos, dándole una manita a la construcción, ¿cierto? Porque si no, ya se descarapeló, ya se le quebró una viga, ya se le cayó un tabique. Debemos de ir reparando todas esas rasgaduras, todos esos defectos que tiene la construcción. Es lo mismo con el templo de Dios. Debemos de ir reparando todas esas rasgaduras. Debemos de ir echándole más cementito, de poniéndole otra maderita a la morada del Espíritu Santo, que es de nuestro Señor. Hay algo bien importante, hermanos. Ahorita todavía los miro como que no entienden el mensaje. Nosotros somos morada del Espíritu Santo, y es una bendición que somos morada del Espíritu Santo. Pero una cosa que debo de preguntar, y siempre nosotros, de cómo es que estamos edificando la casa del Dios mismo. ¿Cómo es que nosotros estamos edificando la casa de nuestro Señor? La palabra del Señor por ahí en Efesios 4:31 nos dice claramente: quítese de vosotros. Y yo por eso les hago esa pregunta: ¿cómo es que estamos edificando nosotros la casa de nuestro Señor? Efesios 4:31 dice: quítese de vosotros toda amargura. Hermanos, muchos de nosotros pensamos que estamos edificando la casa de nuestro Señor, y estamos haciendo totalmente lo contrario que dice la palabra del Señor. Quítese de vosotros toda amargura. ¿Usted está edificando la casa del Señor con amargura? ¿Usted está edificando la casa del Señor con enojo? ¿Usted está edificando la casa del Señor con ira? ¿Usted está edificando la casa del Señor con gritería? ¿Usted está edificando la casa del Señor con maldicencia? ¿Y usted está edificando la casa del Señor con toda malicia? Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. ¿Cómo es que usted y yo estamos edificando la casa de nuestro Señor? Nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos morada del Espíritu Santo. ¿Cómo es que usted está edificando la casa de nuestro Señor? Ya no le estoy diciendo su casa, ya no le estoy diciendo su familia, ya no le estoy diciendo a sus hijos. ¿Cómo es que usted está edificando la casa de nuestro Señor? ¿Aún sigue con amargura? ¿Aún sigue con enojo? ¿Aún sigue con chismes? Hermanos, ¿cómo es que usted está edificando la casa de nuestro Señor? La razón por la que digo esto, hermanos, es porque, como todos sabemos, cuando la fundación de una estructura no está bien vertida o no está vertida correctamente, toda estructura construida sobre ella tarde o temprano se vendrá baja. Lo que les quiero decir con todo esto, hermanos, es que tenemos que ser cautelosos, examinar la fundación y estructura de nuestra vida cristiana, ya que existen muchos que no han construido correctamente sobre la roca, y la roca es Cristo. No han sabido cómo está tu fundación, no sabes cómo está tu estructura
estructura, no sabes o no quieres aprender cómo es que vas a edificar la casa de nuestro Señor. En otras palabras, hermanos, existen muchos cristianos que han edificado, pero la fundación quizás no fue vertida correctamente y ahora se encuentra lleno de parches, lleno de ladrillos torcidos, lleno de maderas quebradas, llenos de puntos débiles, la cual tarde o temprano causarán que la estructura se derrumbe. Y ahora nosotros nos debemos de preguntar de qué forma tenemos que construir o de qué forma debemos de edificar la casa de nuestro Señor. Empezamos con materia abierta. Regresamos al texto de Mateo. Dice la palabra del Señor en Mateo, hermanos. Cualquiera pues, lo tenemos, 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Como todos sabemos, para edificar una casa, hermanos, edificio o cualquier situación que vayamos nosotros a edificar, necesitamos planes, necesitamos dibujos hechos por un arquitecto o ingeniero que detallan ilustraciones específicas de cómo construir la estructura. Y yo les digo a ustedes, o muchos me pueden decir, pastor, pero yo no sé leer planos. Pero sí sabes leer tu Biblia. Tú tienes los planos de tu vida en tu mano. Tú tienes el mejor plano, el mejor dibujo para poder edificar tu casa, para poder llevar y poner una buena estructura en tu casa y que el día de mañana esa estructura no se derrumbe. Pero muchos de nosotros, hermanos, no hacemos caso a los planos. Hace tiempo, hermanos, estaba leyendo, no recuerdo en qué año fue, pero en Ghana, allá en Sudáfrica, un centro comercial se derrumbó. Gloria a Dios que no hubo daños de vidas, no se perdieron vidas. Pero se derrumbó ese centro comercial en Ghana y la televisión no quería hablar nada de eso. Y los medios de comunicación no hablaban acerca de eso, porque ese centro comercial se había derrumbado. Pero después empezaron a investigar y dijeron que los fundamentos, que la base, que la estructura, que como decían los planos, no la habían hecho de acuerdo a como estaba escrito en los planos. Por eso esa era la razón que se había derrumbado. Fue grande pérdida porque pagaron millones y millones de esa constructora que construyó ese centro comercial. A lo que voy, cada uno de nosotros, hermanos, si no seguimos de acuerdo a la estructura, a los planos que tenemos nosotros en la Biblia, al dibujo que está en la Biblia, no estamos edificando correctamente la casa de nuestro Señor. Una construcción de verdad, hermanos, tiene que ser primeramente, nosotros somos los responsables de la construcción, del mantenimiento, y tenemos que ser personas obedientes que sigan las especificaciones, porque de otra manera la estructura, hermanos, puede derrumbarse. Quizás no sea algo que se ocurra de inmediato. Quizás no sea algo que el día de la noche a la mañana vaya a ver usted la pérdida. Pero una persona que esté en Cristo, una persona que verdaderamente ha confiado en el Señor y confía en la estructura, en los planos que tenemos en nuestras manos, y leemos lo que dice la palabra del Señor, vamos a empezar a construir correctamente, vamos a avanzar correctamente, y la estructura jamás se va a derrumbar. ¿Cómo es que usted está edificando su casa? ¿Cómo es que usted está edificando a sus hijos? ¿Cómo es que usted está construyendo a esos hijos? Yo ayer les compartí a los hermanos y les decía, el Señor nos ha entregado a nuestros hijos vacíos. Nosotros somos los responsables de meter lo
lo que nosotros queramos meterle. Si tú quieres que tu hijo crezca con amargura, siembra amargura en su corazón. Si tú quieres que tu hijo crezca con odio, siémbrale odio, penétrale odio, llénalo de odio, y tu hijo va a crecer con odio. Pero si tú quieres que tu hijo crezca en amor, dale amor, instrúyelo en los caminos del Señor. La misma palabra del Señor nos lo dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo se acordará de ello. ¿Cómo es que nosotros estamos edificando la casa? ¿Cómo es que nosotros estamos edificando nuestro hogar? Muchos de nosotros, hermanos, pensamos que con llevarlos a comer, que con darles todo, que hacer lo que ellos quieren, ya los tenemos y estamos edificando bien a nuestros hijos. Eso es mentira que Satanás nos hace creer, tanto a usted como a mí, que dándoles todo a nuestros hijos los estamos edificando bien. Eso es mentira de Satanás. Quiere engañarte y robarte a tu hijo. El miércoles pasado también les compartía y les decía 10 reglas para que tu hijo sea totalmente un delincuente. Si tú quieres a un hijo delincuente, no le recojas absolutamente nada en su casa, dale todo lo que necesita. ¿Cómo es que nosotros estamos edificando nuestro hogar? ¿Cómo es que estamos edificando nosotros a nuestros hijos? ¿Cómo está edificando usted su trabajo? Como les mencioné, todo esto es porque, como podemos observar en los versículos que estamos estudiando nosotros el día de hoy, hermanos, el Señor nos dice que para construir la morada para el Espíritu Santo correctamente tenemos que escuchar y hacer. Fíjense bien cómo el Señor nos dice cuando leemos. Volvemos a Mateo 7:24. El que me oye estas palabras y las hace, hermanos, ¿cuántos de nosotros no hemos escuchado predicación y predicación y predicación? Una tras otra escuchamos un predicador por acá, escuchamos otro predicador, leemos la Biblia y miramos que dice la palabra del Señor: no andes en chismes, no andes levantando falsos, no andes en falsos testimonios. Pero a nosotros nos agrada, nos deleitamos. Hermano, deleítate mejor en el Señor, deleítate en Jehová. A nosotros, ¿cuántas veces, hermanos, no hacemos caso a la palabra de nuestro Señor? Y en realidad no nos gusta, porque nomás nos gusta recibir las bendiciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Pero cuando el Señor nos exhorta, cuando el Señor nos redarguye, no queremos verdaderamente escuchar esas predicaciones. Nosotros nos gusta escuchar: ay, pero mira que todo lo que pise la planta de tu pie será bendecido, que mira que todo lo que toques será prosperado. Pero cuando el Señor dice: deleítate primeramente en mí, después te voy a bendecir, tal y como tú lo quieres, tal y como te lo prometo en la palabra. Pero primero empieza a deleitarte primeramente buscando el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Amén. Es lo que dice el Señor, no lo digo yo. Vaya a Mateo 6:33, allí se los dice claramente. Vaya a Salmos 37:4. Nosotros debemos siempre, hermanos, que Dios haga lo que Él quiera con nosotros. Que este día, que nosotros seamos personas que no queremos ya a nuestra propia opinión, a nuestro propio pensamiento, hacer las cosas a nuestra manera. Debemos de hacer nosotros a la manera que el Señor nos dice, de acuerdo a lo que está escrito en el plano de nuestro Señor. Todos tenemos el plano de nuestro Señor. Todos podemos leer, todos podemos saber lo que el Señor pide de cada uno de nosotros. Ama. ¿Cuál es el primero y más grande mandamiento? Ama a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué estamos haciendo?
para amar a nuestro prójimo? ¿Cómo es que nosotros estamos edificando la casa de nuestro Señor? No, ahorita olvidemos la casa. ¿Cómo es que estamos edificando a nuestros hijos? ¿Cómo se está edificando usted y yo, que somos morada del templo, que somos el templo de Dios viviente? ¿Cómo es que nosotros estamos edificando la morada del Señor está viviendo? Estamos con amargura, estamos con gritería, estamos con ira, estamos con enojo, estamos con chismes. ¿Cómo es que? Y allí el Señor está viviendo, allí el Señor está durmiendo. ¿Y usted con qué lo está llenando? Usted lo está cobijando con el chisme que le inventé al hermano. Y yo lo voy a cobijar al Señor con lo que dije de la hermana. Hermano, es tiempo que detengamos qué es lo que está o cómo es que está edificando la casa de nuestro Señor. La está llenando de amor, la está llenando de comprensión, la está llenando con mansedumbre, la está llenando con fe, la está llenando con gozo. ¿Cómo es que está edificando la casa de nuestro Señor? Usted y yo estamos edificando. Yo no soy el responsable de edificar su casa. Usted no es el responsable de edificar mi casa. Yo soy el responsable de edificar la casa de nuestro Señor. Yo soy el responsable porque yo tengo el plano en mis manos, al cual lo tengo que leer para hacer la morada del Espíritu Santo de acuerdo como me dice las Escrituras. ¿Cómo estamos edificando nosotros la casa de nuestro Señor? ¿O somos como necios, como dice la palabra del Señor en Proverbios? Vamos a Proverbios 3. Proverbios 3:7. ¿Lo tenemos? Dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Ahora bien, cuando llegamos a los caminos del Señor y le aceptamos como nuestro Rey y Salvador, todos comenzamos a edificar sobre la fundación correcta, que es la roca. Pero como les dije en un inicio, hermano, nuestra vida es una obra de construcción constante. Y lo que sucede con frecuencia, que a través del tiempo muchos comienzan a sustituir los materiales requeridos. Y es cuando empieza a derrumbarse. Si usted no está edificando su casa, hermano, con santidad, está usando el material incorrecto. Si usted no está usando la lealtad, primeramente a Dios, la lealtad primeramente a la palabra de nuestro Señor. Si usted no se está santificando, si usted no tiene lealtad al Señor, ¿qué me espero yo, que soy su pastor, de usted? Si usted mismo no tiene lealtad a nuestro Señor, ¿qué se espera el hermano de usted? Que lo va a meter en un problema, que lo va a destruir con su boca, porque por ahí en Santiago nos dice: tengan cuidado de la lengua, es venenosa, sale amargura de tu boca, frena tu lengua. Hermanos, ¿cuántos de nosotros qué lealtad le tenemos a la palabra de nuestro Señor? ¿Qué lealtad le tenemos a nuestro Dios? Aún seguimos construyendo, aún seguimos edificando con tanta mentira en nuestro corazón. Nosotros debemos de llenarnos de santidad. Nosotros debemos de llenarnos de lealtad. Nosotros debemos de llenarnos de edificar la casa con principios bíblicos. Nosotros debemos de tener el mejor material completamente, hermanos, para edificar bien la casa de nuestro Señor. ¿Usted la está llenando con modas? ¿Usted la está llenando con políticas de hombres, con costumbres de hombres? Usted la está edificando a su pensar que es lo mejor. Usted la está construyendo con lo que dice el mundo. Usted la está construyendo con lo que el vecino la dice. Usted la está edificando con lo que su compadre, con lo que su amigo le dice. Vaya a la palabra del Señor y ponga en práctica el plano de nuestro Señor.
Hoy en día existen numerosas personas que no les gusta ir a la palabra del Señor. El material más importante de nuestra vida para poder edificar bien nuestro hogar, para poder edificar bien la morada del Espíritu Santo, para poder edificar bien lo que el Señor, donde el Señor está viviendo, hermanos, es la fe. ¿Por qué es que les digo que la fe es el material más importante de nuestra obra de construcción? La respuesta a esta pregunta dice en Hebreos 11:6. Hebreos 11:6, yo sé que muchos se la saben de memoria, Hebreos 11:6. Pero para que los hermanos, los que no se la saben, lo vean también, que no son palabras del pastor, que dice así: pero sin fe es imposible agradarle a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si usted el día de hoy, hermano, vino a este templo, vino a este lugar pensando en que Dios lo va a bendecir, ponga la fe en nuestro Señor y el Señor lo va a bendecir. Si usted vino en este lugar el día de hoy pensando que iba a venir palabra de Dios, ponga la fe en nuestro Señor, acérquese a Dios con fe, porque el Señor lo va a bendecir. El Señor le va a dar la palabra que justamente necesita usted y yo. También el Señor lo va a exhortar, también el Señor lo va a redarguir. Aparte de fundación, aparte del cemento, aparte del concreto, son los materiales más importantes en toda obra de construcción. La razón por la que digo esto, hermanos, que la fe es el cemento, es el concreto que necesitamos cada uno de nosotros en nuestra vida, hermanos. El concreto es lo que soporta el peso de la estructura. Igualmente la fe es el cemento que sujeta nuestra convicción. Si usted no tiene fe, usted no tiene convicción. Por eso es que no llega, por eso es que habla del hermano, por eso es que habla del pastor, por eso es que habla de su patrón, por eso es que habla de fulano, por eso es que habla de la iglesia, porque usted no tiene fe, porque no tiene convicción. El día que usted tenga fe, el día que verdaderamente se acerque a Dios con esa fe, usted va a empezar a experimentar esa convicción, usted va a empezar a experimentar que verdaderamente Dios existe y que Dios quiere hacer un propósito para usted. Eso es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando nosotros verdaderamente nos acercamos con fe, cuando nosotros verdaderamente nos acercamos con convicción, llegamos a los caminos del Señor, porque el Señor me va a bendecir, porque el Señor me va a dar palabra, porque el Señor me va a instruir, porque el Señor me va a enseñar cómo debo de fundar, cómo debo de edificar la casa de nuestro Señor. Amén. Amén, amén. Usted quiere tener convicción, tenga fe. Quiere primeramente tener convicción, pero no tiene fe. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú crees que Dios existe, Dios existe. Acércate pues con esa fe, que Dios te va a bendecir, que Dios quiere bendecirte, para que pueda crecer tu convicción, para que puedas tener un amor a la obra de nuestro Señor, para que puedas amar a la hermana, para que puedas amar al hermano, para que puedas amar a tu pastor, para que puedas amar a los niños que andan por aquí caminando, a los niños que andan corriendo. Tienes que tener primeramente fe para que puedas tener convicción y tenerle amor a la obra de nuestro Señor. Amén. No nomás como iglesia local, sino como iglesia universal. Volvemos al versículo que estamos leyendo. Dice: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron, en el 25, 7:25. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque está fundada sobre la roca. Estas palabras aquí nos dejan saber claramente, hermanos, que cuando fundamos nuestra vida en Cristo, que cuando poseemos una fe genuina y no una fe actuada,
Pase lo que pase, nada podrá derrumbar la morada de nuestro Dios en nosotros. Cuando fundamos, cuando cementamos, cuando edificamos en Cristo, Dios nos dice que todo se resolverá a nuestro favor. Pase lo que pase, si usted ha fundado en Cristo, a usted no le va a pasar nada, porque usted no está dándole ventaja a Satanás, porque usted está contrarrestando las acechanzas de Satanás, que alguien viene a decirle. El otro día, hermanos, una hermana me dijo: pastor, quiero hablar con usted. Le dije: sí, hermana, dígame. Fíjese que quiero decirle que mi esposo. Le dije: momento, hermana, ¿dónde está su esposo? ¿O es que no vino? Cuando venga su esposo, me dice delante de su esposo lo que es su esposo, y viceversa. Cuando si usted, hermano, viene a decirme acerca de su esposa, venga delante de su esposa y dígame lo que es su esposa. Contrarreste las acechanzas de Satanás. Si usted viene a hablarme al hermano, dígame si usted está escuchando, o viene a mí y me dice: pastor, fíjese que el hermano me dijo algo de usted. Hermano, un momento, vaya y traiga al hermano y venga y que me diga el hermano en mi cara. Y si usted escucha que aquel hermano va a hablar de aquel hermano, dígale: hermano, momento, vamos a hablar al hermano para que pueda decirme lo que es el hermano. Contrarreste las acechanzas de Satanás. Cuando fundamos, cementamos y edificamos en Cristo, Dios nos libera de la corriente de maldad que arrastra a este mundo y nos preservará para vivir en su reino. Entonces usted, en vez de hablar, usted, en vez de hacer las cosas, va a contrarrestar verdaderamente las cosas de Satanás. Verdaderamente va a trabajar a su iglesia, y sobre todo verdaderamente será el templo de Dios viviente, y sobre todo va a cuidar el templo y la morada de nuestro Señor, que está edificando en su corazón. Hágase la pregunta: yo, Jesús, ¿qué estoy edificando en el templo de nuestro Señor? ¿Qué le estoy poniendo al templo donde duerme nuestro Señor? Muchas de las veces el problema está en que todos continúan edificando según las instrucciones de este mundo. No todos continúan edificando usando el mejor material. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón para el Señor y no para los hombres. ¿Qué material estás usando tú para edificar la casa de nuestro Señor? El material más corriente. ¿Te conformas con el domingo que viniste a la iglesia? ¿Te conformas con leer 2 versículos? ¿Te conformas con 5 minutos de oración a la semana? ¿Te conformas? Ay, pastor, si viera que el año pasado yo gané una persona para Cristo. ¿Con qué te estás conformando? ¿Qué material estás usando para edificar la casa de nuestro Señor? La única fundación, hermano, que nosotros debemos de usar es lo que el Señor tiene para nosotros. Vamos al versículo 26 y 27 de Mateo. Dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor con esto? Lo que el Señor nos está diciendo es que si nuestra vida no está edificada sobre la roca, y que si nuestra construcción no está cementada y fundida con una fe genuina, entonces la estructura no soportará las tormentas que surgirán. Es por eso, hermanos, que muchos hoy en día se alejan de las congregaciones. Es por eso que muchos se van de la iglesia.
¿Por qué? Porque no han fundado, porque no han construido, porque no han edificado su fe genuina en nuestro Señor, que es la roca. La edifican en una fe fingida, en una fe que piensan que porque ya vinieron el domingo, ya salen contentos y gloria a Dios, ya me edifiqué. Mentira que te estás edificando, mentira que estás formando bien la casa de nuestro Señor. Eso es mentira, hermano. Esa fe, te estás engañando tú mismo. El Señor nos dice claramente que nosotros, si no edificamos con una fe genuina, no podremos ni soportar la carga moral de diario vivir. Tal como la estructura del centro comercial que les mencioné hace un momento, que fue grande su ruina, va a suceder lo mismo con usted y conmigo. Lo que ha sucedido y desdichadamente continuará sucediendo es que muchos han sustituido el material más importante que existe. Muchos han sustituido la fe genuina por una fe fingida. Lo que quiero decir con esto, hermanos, que una fe fingida es cuando lo que hacemos para Dios no lo hacemos con la única intención de agradarle a Dios, sino lo hacemos con la intención de agradar a aquellos que nos están rodeando. Una fe fingida es cuando lo que hacemos para Dios lo hacemos para que todos los que nos están rodeando nos vean lo mucho que somos o lo mucho que hacemos. Pero sepamos, hermanos, que si estamos usando una fe fingida para cementar las piezas en nuestra vida, entonces tarde o temprano se derrumbará. Y todo mundo se dará cuenta de lo que en verdad eres tú. Todo el mundo se dará cuenta que solamente fingías ante los hombres. Solamente todo el mundo se dará cuenta de lo hipócrita que eras. Porque ante Dios jamás nos podremos esconder, porque delante de Dios no nos podemos esconder, porque delante de Dios no podemos engañar al que todo lo ve. Ahora bien, deseo, hermanos, y detener por un instante aquí, no somos perfectos. Eso no quiere decir que no vayamos a fallar, no somos perfectos, pero sí podemos contrarrestar y las acechanzas de Satanás y hacer y vivir una vida agradable a Dios con una fe verdaderamente que le agrade a nuestro Señor. Les puedo asegurar que debido a esto nuestra fe no puede fallar en momentos determinados. Pero el que nuestra fe nos haya fallado en un momento determinado, hermano, no quiere decir que estamos derrotados. En que nuestra fe nos haya fallado en un momento determinado no quiere decir que la estructura esté completamente en derrumbe. Si la función es buena, en otras palabras, si tu vida está fundada sobre Cristo, esto quiere decir que aún estás a tiempo de reparar el resto de la estructura. Pedro, cuando leemos en Pedro, hermanos, que estaban en la barca, que el Señor le dijo, le dice Pedro, Señor, si eres tú, permite que yo baje y ande sobre el mar. Y le dice el Señor, Pedro, ven. Y Pedro baja de la barca y empieza a caminar. Quita la mirada de Cristo y empieza a hundirse. Pero lo más importante que yo veo allí, que Pedro jamás, y puede buscarme en la Biblia que usted quiera buscarme, Pedro jamás empezó a nadar. Señor, sálvame. Señor, ayúdame. Señor, te necesito. Señor, dame tu mano. Puede buscarlo en diferentes traducciones, pero jamás trató de nadar, sino volteó al que podía salvarlo. Hermanos, nosotros hemos fallado muchas veces. Muchas veces nosotros hemos fallado. Nosotros muchas de las veces, hermanos, quitamos la mirada de Cristo y nuestra fe cae. Pero si volteamos, nuestro Señor es fiel y Él está para esperarnos. Él está con los brazos extendidos.
Miguelito el domingo pasado clamó al Señor y el Señor volteó y lo miró. Amén. El Señor volteó y le dijo: fallaste, pero todavía te tengo en mis manos. Cuando nosotros quitamos la mirada de nuestro Señor, hacemos muchas barbaridades, porque no estamos edificando el templo de nuestro Señor. Pero cuando volteamos y le decimos a nuestro Señor: aquí estoy, te he fallado, pero aquí estoy, devuélveme esa fe genuina. Con este versículo termino Isaías 55. Esto es algo que muchos de nosotros, hermanos, tenemos que hacer, tenemos que buscar la insistencia del único que nos puede ayudar. Tenemos que identificar y fortalecer esas áreas que pueden estar débiles en nuestra vida y que pueden estar a punto de derrumbarse. Y esto es algo que solo lograremos cuando buscamos más de Dios en todo momento. Y el momento, hermanos, es ahora. Isaías 55, 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Hermanos, todos los que hemos aceptado a Cristo debemos de buscar más de Él con todo nuestro corazón. Esto significa buscar de Él en todo momento, y no solamente para cumplir con las apariencias de otra persona. En esta tarde yo te pido que evalúes tu fe. Hermano, aún estás a tiempo. Si fallaste, pídele perdón a Dios. Si ofendiste, ve y pídele perdón al que ofendiste. Si hablaste del hermano, ve y arregla lo que tienes con el hermano. Aún estás a tiempo. Si quieres verdaderamente edificar bien la casa de nuestro Señor, dobla rodillas, quebra tu orgullo, quebra tu vanagloria y ve y pídele a Dios que te perdone. Evalúa tu fe. ¿Cómo está tu fe? ¿Verdaderamente tienes una fe genuina o tienes una fe fingida? Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú nos das, Señor, lo que necesitamos. Señor, muchos de nosotros, Padre Santo, no sabemos caminar. No sabemos cómo edificar, Señor. Somos torpes. No hemos crecido, Señor, porque no tenemos una fe verdaderamente que te agrade a ti, Señor. No tenemos una fe genuina, Señor, en la cual podamos venir, Señor, ante tu presencia y pedirte perdón, Señor. Señor, no sabemos cómo comportarnos, Padre Santo. Te hemos fallado muchas veces, muchas veces. Pedro mismo te falló, Señor. Pedro mismo, Señor, quitó la mirada de ti y se hundió. Pero tú estabas allí, Señor, para levantarlo. Porque Él reconoció, Señor, que si no fundamos, que si no cementamos, que si no edificamos en ti, Padre, no somos nada, Señor. Yo te pido, Padre Santo, por tus hijos que el día de hoy escucharon de tu palabra. Hermano, te voy a pedir un favor. Si tú no has sabido cómo edificar la casa de nuestro Dios, si no has sabido cómo edificar la casa, tu hogar, a tus hijos, hoy es el día que lo reconozcas, hermano. Que reconozcas que le has fallado a nuestro Dios. Que te levantes de tu lugar y que tú digas: pastor, yo quiero que ores por mí.
Yo necesito que ores por mí, porque no he sabido edificar mi casa, no he sabido edificar el templo de nuestro Señor. Es más, no oro, pastor, no leo la Biblia, pastor, le grito a mi esposa, chismeo con el vecino, hablo del hermano, hablo del pastor, hablo de la iglesia. Hermano, yo sé que el Señor el día de hoy te habló, pero si tú quieres reconocerlo, tú quieres ponerte a cuentas con nuestro Señor y tú quieres pedirle a Dios que te perdone, hoy es el día. Hoy es el día que tú te debes de levantar de tu lugar. Primeramente venir y pedirle perdón a nuestro Señor. David mismo, cuando le falló a nuestro Dios: Señor, te pido que me perdones, porque he pecado contra el cielo y contra ti. Hermano, si usted es perfecto, si usted no le ha fallado a Dios, permanezca sentado, permanezca en ese lugar donde está. Si usted cree que jamás le ha fallado a Dios, ahí esté. Dios conoce tu corazón, Dios sabe lo que hay en ti, Dios sabe la amargura que hay en ti, Dios sabe lo que está en tu corazón, Dios sabe perfectamente con lo que luchas día con día. Dios sabe que tú le has fallado. Ay, pastor, pero es que es más bonito el mundo, es más bonito darle gusto a la carne, pastor. Pero el día que tú te estés quemando en el infierno, ese día me vas a decir: la palabra se predicó tal y como está escrita. La palabra se predica tal y como está escrita. ¿Le has fallado a tu Dios? Le has fallado a aquel que fue a la cruz a pagar el precio por ti y por mí. Le has fallado al no tratar bien a tu esposa, al no tratar bien a tu esposo, al no tratar bien a tus hijos. Le has fallado al no respetar a tus patrones, le has fallado al no respetar a tu cónyuge, le has fallado al no respetar a tus líderes, le has fallado al no respetar a tus gobernantes, a tu pastor, le has fallado a nuestro Dios. No me digas que no. Dios conoce tu corazón y Él sabe perfectamente en lo que tú le has fallado. Pero tu orgullo no te deja levantarte, tu vanagloria no te deja levantarte y arrodillarte delante del Señor pidiéndole perdón en lo que le has fallado. Hermano, el altar está abierto. Si tú quieres pedirle perdón a Dios, pídele, pero que sea con una fe genuina, no una fe fingida. Si le fallaste al hermano, pídele perdón, pero que salga desde lo más profundo de tu corazón. Que no seas hipócrita de los dientes hacia afuera y que vayas: ay, hermano, te amo en el amor de Cristo, perdóname. No, hermano, que tu fe sea genuina y salga desde lo más profundo de tu corazón. Amantísimo Padre Celestial, te pido, Señor, por tus hijos, Padre, que han escuchado de tu palabra, Señor, que han obedecido, Señor, a tu voz. Te pido, Señor, que seas tú con ellos, que seas tú, Padre Santo, abrazándolos, que seas tú cobijándolos, que seas tú, Señor, tomando el control de sus vidas, Padre, que seas tú, Señor, el que les dé, Padre Santo, lo que ellos necesitan y que puedan edificar, Señor, sobre ti, Padre, que tú eres la roca, Señor, que puedan edificar, que puedan, Señor, poner ese concreto, que puedan edificar, Señor, verdaderamente en ti, Padre. Te pido, Señor, por cada uno de ellos, Señor, que seas tú, Señor, liberándolos, Padre, de las garras de Satanás. Señor, que seas tú quebrando su orgullo, que seas tú, Señor, fortaleciéndolos, cuidándolos y protegiéndolos, Señor. Señor, en esta hora pongo a tu iglesia en tus benditas manos, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, Padre Santo. Señor, sé con nosotros
En tus manos estamos, Padre mío, porque lo hemos orado, Señor, en ese nombre que tiene poder, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.